Tal y como yo comprendo esto de la evolución del ser humano, de la evolución del capital, eh, yo pienso que creamos ciclos que son muy repetitivos a lo largo de la historia. Si nos fijamos, el hombre original tenía como alternativa salir a cazar aquellos alimentos que necesitaba para alimentarse, o podía cultivar la tierra y crear esos alimentos en la tierra. Ahora, el cazador, para poder tener mejores presas, era necesario para él ampliar su familia, tener hijos, y el valor de los hijos en esa época era muy importante. Entonces la unidad familiar para ellos era vital. Lo mismo con el caso del cultivador. El cultivador también necesitaba de una gran familia que le ayudase a cultivar la tierra, a alimentar los animales. Ahora, el cultivador crea excedentes de ese cultivo, excedentes en sus cosechas y excedentes también de sus animales. De esos excedentes se derivan, por ejemplo, de la vaca, de la oveja, de los chanchos, de las gallinas, pues se derivan productos lácteos como la mantequilla, el yogur, el queso y otros más. De los excedentes del cultivo lo mismo, los cereales, legumbres, todo esto que le sobra lo empieza a procesar de alguna manera. Se da cuenta de que haciendo quesos puede ganar más, o un poquito más, de lo que puede ganar vendiendo los cereales o los cultivos que tuviera. Estos procesadores empiezan a crear fábricas, empiezan a crear mercados, porque los cambian en un lugar y en otro, van a la ciudad y en esa ciudad se encuentran con otros procesadores de lo mismo, de sus materias primas, y los ofrecen, los cambian por otros mejores. Bueno, ahí tenemos que pensar que a lo largo del tiempo se encontró un mineral que era escaso, y como era precioso se empezó a cambiar. En lugar de los animales se le creó una dosis de valor a ese mineral, al que llamamos plata. A ese mineral se le dio una caracterización de valor y se dijo, mira, por tal cantidad de plata es igual a tal cantidad de vacas, a tal cantidad de quesos. Es decir, poco a poco se empieza a crear la moneda. Y se empieza a crear el mercado, y el mercado resulta que es más atractivo que el cultivo de la tierra, y se generan ciudades, y en esas ciudades poco a poco estos procesadores de materiales, de recursos naturales, estos procesadores se transforman en burgueses. La burguesía, lógicamente, genera empleo, hace que la gente del campo, la gente cazadora, en lugar de seguir cazando, en lugar de seguir cultivando, postulen para tener un empleo que les va a dar también ese material o esa plata para poder intercambiarlo por otros commodities. El empleo, lógicamente, genera mejores condiciones de vida para la gente que el estar cazando o el estar cultivando en el campo. Esas mejoras en las condiciones de vida son a nivel particular. Ya la familia pasa a ser un segundo plano y uno se preocupa de encontrar un mejor empleo. Ese encontrar un mejor empleo acaba rompiendo esa unidad familiar y se desvincula la familia. Hay familias que tienen hijos trabajando en el campo, hay familias que tienen hijos trabajando en la ciudad. Los deterioros del cultivo producen también competencias. Hay unos que ganan más, otros que ganan menos. Los terrenos también acaban por no necesitar ya de la familia, empiezan a necesitar más de empleados. El mejor empleado de la familia, el hijo al que le va mejor, pierde la preocupación por su familia y empieza a preocuparse mucho más del empleo, o de sus empleados, o de los materiales que transforma, de los procesadores o de los mecanismos de producción que tiene para poder mejorar su vida. Ahora, esta diferencia entre aquellos a los que les va bien y aquellos a los que no les va tan bien, hay que regularla para que no acaben unos golpeándose con otros, y se crea un Estado protector del empleado, o un Estado protector del empleado y del empleador. Ahora, hay más empleados que empleador, entonces el Estado tiene que preocuparse más de la mayoría que de la minoría. El emprendedor acaba poco a poco, para tener más beneficios, acaba reduciendo los beneficios del empleado y, por último, en ocasiones lo explota.
Esa explotación llega al conocimiento del Estado, el Estado castiga al emprendedor con más impuestos. Al aumentar los impuestos, el empresario se arruina. No tiene cómo emprender porque los impuestos son muy altos. El Estado poco a poco se va apoderando de esos medios de producción creados por el emprendedor y para apoderarse elimina a las familias. Es decir, hay cultivadores que resulta que tienen un gran poderío familiar repartido entre muchos hijos que les va muy bien y trabajan mucho. Pero eso hay que irlo terminando porque explotan, supuestamente explotan, es decir, están beneficiándose del trabajador. Entonces, para eliminar esto, el Estado se apodera del trabajador también. Y se transforma el Estado en una gran familia, esa gran familia que trabaja con individuos aislados porque a lo que el Estado le interesa es destruir la familia para que no tengan el poder de equipararse al poder del Estado. El Estado empieza a obligar al individuo y el individuo que se siente preso del Estado, que se siente sin sus libertades, que se siente que el Estado lo limita, lo controla y finalmente lo esclaviza, que es lo que vemos hoy en día con los estados comunistas, ese individuo, ese trabajador, busca o espera sustituir ese Estado, pero para sustituir ese Estado necesita un Estado superior en la opresión a la opresión de ese Estado primario. Esa es la situación en la que nos encontramos hoy en día. Hoy en día nos encontramos en un sistema opresor, en un sistema que no nos permite emprender, aunque están proclamando la necesidad de emprendedores y todo lo demás, pero no nos permiten emprender. ¿Por qué? Porque para emprender necesitas ya un capital muy alto en el bolsillo y además tienes que empezar a asociarte con el Estado a través de los impuestos. Y para empezar un negocio que sabes que vas a tener que dividirlo, miti y mota, con el Estado, no lo empiezas. Sinceramente no merece la pena. Por eso que las pymes tienen tantos problemas en iniciar sus negocios hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Estado se apodera de ti y tiene como reserva o como respaldo al ejército, esto se transforma en una cárcel. Y es así, los sistemas marxistas son cárceles donde existe una religiosidad y una serie de ideales totalmente antinaturales, antidemocráticos, antifamiliares, que te limitan y te ponen a trabajar para el beneficio de esos 4 o 5 que están dirigiendo el Estado. Es decir, la sociedad por sí sola va camino del feudalismo, de un feudalismo totalmente anárquico. Y en la anarquía el poder lo tiene el militar. Eso es lo que nos está ocurriendo a nivel general. Por eso que es lógico que los jóvenes estén en contra del materialismo, que estén en contra, no del materialismo, sino del capitalismo, porque las vías del capitalismo o la finalidad del capitalismo, el fin del camino del capitalismo es ese. Es una sociedad esclavista comunista. Ahora, a ese sistema comunista lo tiene que eliminar de alguna forma, alguna reforma o alguna revolución, y una revolución opresiva y más opresora que la que impuso ese mismo Estado. Ese tipo de rotura, el ser humano no ha sabido cómo ordenarla. Todavía no tenemos a ningún cerebro por ahí que sepa cómo sostener esa sociedad de cultivo sin llegar al extremo de ser encarcelado por el Estado. No se sabe cómo. Parece ser cíclico, parece que hay que empezarlo y terminarlo una y otra vez, y a lo largo de la historia lo hemos visto. La Edad Media fue un proceso muy similar a la del comunismo de hoy en día. Esa Edad Media se acabó porque la gente quedó sin nada y tuvo que empezar otra vez el camino del cultivo y de los procesadores, de la ciudad, de la burguesía, del capitalismo y del Estado opresivo. Os dejo con esta idea para que penséis un poquito en ella y ahí me conversáis qué pensáis sobre eso. Gracias.